Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos siempre con el Evangelio de San Lucas. ¿Qué es lo que Lucas nos ofrece? ¿Qué es lo que Lucas nos va enseñando en este camino pedagógico? Como decía también el cardenal Martini, decía, este es el Evangelio para los avanzados. Muy bien, queridos amigos. Ahora nosotros seguimos con este capítulo 11, en el capítulo 11 en que hablamos de el espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. En cuanto que en la primera parte de este capítulo 11 hablábamos del espíritu perverso, en esta segunda partecita estamos hablando del espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Llega el tiempo y el Espíritu de Dios busca la luz, porque aborrece la hipocresía. Esta hipocresía de los fariseos que juegan con engaño y que se esconden. Miramos el capítulo 12, versículo 1. Mientras tanto se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por aquí comienza entonces Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos. Y luego le pone un nombre, es decir, son unos hipócritas. Hipocresía total. Y entonces la luz de Jesús no vino a estar siempre escondida. Brillará en el candelero y verán todos, aunque no lo quieran. Esto nosotros habíamos visto ya, ¿verdad?, en el capítulo anterior, en el capítulo 11, del versículo 33 en adelante, cuando nos hablaba de la parábola de la lámpara. ¿Se acuerdan? Que la lámpara no está para ser escondida, para ser metida abajo de la cama, sino que yandeu peñamo puana, jebate ponana, manajo esa pejanguaisha lleva entero teave. Y así tiene que ser la vida del cristiano, ¿verdad? Y esta es la luz, la presencia de Cristo en medio del mundo. Jesús no vino a estar a escondidas, ¿verdad? Sino que Él brillará en el candelero y verán todos, aunque no lo quieran. A ver, algo cierto, ¿verdad? Cuando habla también de aquella ciudad que no puede ser escondida, dice aquella que está allá arriba, en la punta, porque siempre se verá, porque está allá en la punta, ¿verdad? Dice, venían de Yara. A ver, con yo bebina, ¿verdad? La ñanderesa pevajina. Umía, ñandela ya calcula ponano hina ya esa ponano que tú te peñan de Yara ñanderesa pe mandana. Ya esa cuá mandana. La verdad existe y ha de revelarse, y esto lo encontramos en el capítulo 12, del versículo 2 al 13, dice de la siguiente manera: no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido.
Algunas veces las personas pensamos, ¿verdad?, normalmente que como algo que nosotros tenemos oculto, algo que dijimos, ¿verdad? Entonces, no, no se refiere tanto a eso, ¿verdad? Sino que se refiere más bien a las consecuencias justamente de lo que nosotros decimos o de lo que nosotros hacemos. Algo cierto. Cañi, a ver allí, ponen las cosas. Amo, jugar, allí vamos. En la ipupuno ina, catuete, oye jetunta, catuete, oye chata, catuete, oye cuata. Quiere decir que cuando nosotros estamos en mal, cuando nosotros estamos en esa situación, ¿verdad?, de infidelidad, cuando nosotros estamos en ese camino de no responder a la voluntad, al querer de Dios, ciertamente que en el fondo, pero no porque se conoce simplemente, dijimos, sino que por las consecuencias que siempre acarrean estas situaciones. Yo en estos 27 años de sacerdocio, queridos hermanos, les puedo decir que no es la primera vez ni la única vez que escucho de estos problemas, ¿verdad? Que hay gente, por ejemplo, después llegan 27, 28, 30 años de matrimonio, por ejemplo. Estamos en allá y de repente, ¡paz!, salta. La cosa ya no da más. No podemos seguir más. Andas ahí con la pepe de las 30 años y oye embotado, sino que justamente estamos acarreando y estamos llevando hacia adelante algo que después, en este sentido, trae sus consecuencias. Y en este sentido te está diciendo, ¿verdad? No hay nada oculto que no deba ser revelado. Al final de cuentas, las consecuencias es esa consecuencia de una explosión que ya no podemos atajarlo. Ni nada secreto que no deba ser conocido. Oye, cuátate, porque eso es lo que nosotros en realidad estábamos viviendo y estábamos arrastrando. Y si nosotros eso vivimos y arrastramos, después llegamos a estas consecuencias de la vida. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Esta es una forma de decir, ¿verdad? Esta es una expresión. A través del género literario se está expresando y se está diciendo todo lo que nosotros habíamos dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día. Y todo lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas, para decirnos y para hacernos entender a través del género literario que estas son las cosas que suceden en nuestra vida. Porque si no, catuete, entonces ya potente hoy autañan de Arila y Bahía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa Francisco quiere cambiar la percepción que la sociedad tiene de los ancianos y por eso durante los próximos meses, en la audiencia general de los miércoles, abordará su papel en la sociedad. La cultura dominante ha come modello unico il giovane adulto, cioè un individuo che si fa da sé e rimane sempre giovane. Ma è vero che la giovinezza contiene il senso pieno della vita, mentre la vecchiaia ne rappresenta semplicemente lo svuotamento e la perdita? Quello è vero? Soltanto la giovinezza ha il senso pieno della vita? El Papa ha denunciado que en un mundo marcado por la productividad no se reconozca el papel de los ancianos. Ha dicho que hay planes de asistencia para ayudarles, pero no proyectos de existencia para que vivan y disfruten con plenitud. Francisco quiere movilizar a los ancianos, pues tienen la experiencia de la vida necesaria para ayudar a los jóvenes. Se i nonni ripiegano sulle loro malinconie, i giovani si curveranno ancora di più sul loro smartphone. Lo schermo può anche rimanere acceso, ma la vita si spegne prima del tempo. Dice el Papa que ayudar a los ancianos y contar con ellos no es solo una buena obra, sino un desafío para la humanidad y para la civilización. La ayuda de los grandes es imprescindible para todas las generaciones. Conceda anche a noi. De nuevo, el Papa Francisco ha clamado contra la posibilidad de una guerra en Europa. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione.
Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. En su primera aparición pública después de que Vladimir Putin reconociera a los estados de Donetsk y Lugansk, el Papa le ha pedido que actúe en conciencia y ha rogado que se detengan las tensiones. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra. Che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. Además, el Papa Francisco ha convocado a creyentes y no creyentes para que el próximo miércoles 2 de marzo, que coincide con el miércoles de ceniza, vivan un día de oración y ayuno por la paz. A tutti la mia benedizione. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación y también
Con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar cómo Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la Iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy, fue por tu gracia.
Queridos amigos, seguimos nosotros con Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre la teología del evangelista San Lucas. Nos encontramos en este momento en que reflexionamos y entendemos o procuramos comprender esta enseñanza que Jesús nos está dejando. Estamos en el capítulo 12, del 1 en adelante, y hablamos de la advertencia contra la misma hipocresía. Este capítulo 12, del 1 al 3, en realidad, ¿verdad? Entonces, esta advertencia contra la hipocresía que dice, humillan de ñamo cañicea, humillan de uyaje chacaba, lleva y ponamba, vagina. Pero en el fondo, después, cuanto más nosotros vamos caminando, vamos haciendo las cosas, nos damos cuenta que la cosa no es tanto así. No es tanto así. ¿Por qué? Porque oye, cuata catotela, iba y no ñande yapoa, pe iba oye chata, pe iba entonces ñande, pepe ñande non debe, pepe ñande rezare non debe yaguerecota. Y entonces, Jesús les dice directamente, cuídense por eso de la levadura de los fariseos. Porque pero en el fondo, las ecobebe están llevando la famosa doble vida, ¿verdad? O sea, esa es llevar la máscara y detrás entonces queda el verdadero rostro nuestro. Estamos simplemente mostrando una cara falsa a los demás. Entonces por eso te llama la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Y la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Peñangarecoque. Y después nos movemos en contexto de lucha continua. Jesús ha condenado el judaísmo a los escribas y a los fariseos. Y sin embargo son sus primeros discípulos los que pierden, al menos en lo externo. Se encuentran perseguidos, tienen miedo. El consuelo que Jesús les brinda no promete triunfo externo. Les habla de un valor más grande que la vida y que la muerte. Les promete una presencia de Dios que no termina la verdad del reino que ellos tienen en la sola decisiva. Entonces, aquí sobre todo el consuelo de Jesús ante esta realidad, de verdad, y es muy directo Jesús. Jesús no está dando media vuelta, Jesús no está quedando entonces simplemente en caramelitos, sino que directamente va al grano. Y entonces les habla de un valor en todo caso más grande que la vida y que la muerte. Y esto es lo que nosotros, queridos amigos, tendríamos que, ¿verdad?, estar acostumbrados como cristianos. Tendríamos que aprender, tendríamos que hacer este camino pedagógico que el Señor nos va ofreciendo. Porque si nosotros simplemente estamos como que todo esperando de parte de Dios en nuestra vida, por una parte, pero también todos estamos esperando que sea como una cosa fácil en la vida. Una cosa, ¿verdad?, donde nosotros no tengamos que luchar, donde no tengamos que esforzarnos. Muchas veces ese es el criterio, ¿verdad?, que muchos tienen con respecto a la presencia de Dios en la propia vida. Y entonces, cuando incluso Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, que nos dice que Dios basta, ¿verdad?, y entonces nada te turbe, ¿verdad?, nada te espante, solamente Dios basta. No está queriendo decir que aquí nosotros vamos a quedarnos panchos esperando que Dios haga todo por nosotros. Y justamente fíjense quién es la que está hablando. Nada más y nada menos a la conocida como la Santa Teresa la Grande, así luego se le llama. Porque hoy hay Santa Teresa de Lisieux, ¿verdad? Santa Teresita ya de hoy, que tiene otra espiritualidad, a pesar que estaba en esa misma corriente carismática, ¿verdad?, que Dios ha regalado a su iglesia. Pero Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, la doctora de la iglesia, justamente cambia y transforma toda una vida conventual, toda una vida de las religiosas,
Pero ¿a través de qué cosa, queridos hermanos? Y a través justamente de la lucha. No se contenta simplemente en esperar todo y decir todo, bueno, esto es lo que se me ofrece, así tendríamos que hacer, así tendríamos que vivir, todos nos contentamos y todos estamos felices. No, sino que directamente se está pensando y se está trabajando mirando mucho más allá, mucho más adelante. Y entonces eso implica lucha, implica esfuerzo. Del auténtico espíritu que el judaísmo no ha sabido descubrir por encerrarse en sus verdades hechas, confundiendo a Dios y el diablo. Ese espíritu aparece aquí como la fuerza original en la que viene a decidirse el sentido de las dos actitudes básicas que pueden tomarse frente a Cristo. Entonces aquí, en este contexto, vuelve a hablarse del Espíritu. Es la presencia del Espíritu, la fuerza de un Dios que nos cambia y que nos transforma. Diga, tú y Andela ya calculantes allá ente, bueno, xerejeru pibe hoy, seño itente, gente ayapota. Como muchas veces nosotros hacemos y nos queremos presentar, ¿verdad? Como que ya hay cuapa hoy, she hay cuapa hoy, gente ayapota. She naiconteme y boindereje, más o menos eso es lo que queremos decir, ¿verdad? Y entonces el judaísmo de por sí no ha sabido descubrir por encerrarse en sus verdades hechas. Encerrarse en sus verdades hechas. No es capaz de abrirse y de entender esta nueva propuesta que el Señor le está trayendo. Y volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá,
creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí. En 1936 resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillarañe e Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios, la teología de Lucas, que nos enseña, que nos anima en el capítulo 12, y estábamos diciendo que es esa fuerza, ¿verdad? En el espíritu aparece la fuerza original en la que viene a decidirse el sentido de 2 actitudes básicas, que pueden tomarse frente a Cristo. ¿Y cuál es esta primera actitud? Ñamañamiento se haya iguami, va ella, va el añandilla pona, va ella añandilla potajin. La primera actitud es la de aquellos que confunden el Espíritu de Dios con el demonio. A Bebe ya chata, sobre todo en el versículo 10. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará,
pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Esto nos está diciendo, ¿verdad?, en este capítulo 12, versículo 10. Entonces, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Aquí entonces estamos hablando de la enseñanza y de lo que queda, el espíritu, la fuerza. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve, queridos hermanos? No es simplemente la presencia de un Jesús, ¿verdad?, con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. Es decir, nos puede sensibilizar y no hay ningún problema. Y es algo positivo y es algo lindo, ¿verdad?, que nos sensibilice, que nos mueva. Pero recordemos que aquí hay algo más que todo eso. Lo que verdaderamente cambie, lo que verdaderamente nos va a ayudar a transformar nuestra vida, transformar la familia, transformar la sociedad, transformar nuestro país. ¿Qué es? Esa fuerza del Espíritu que tenemos y que nos va a ayudar justamente a lanzarnos, a entusiasmar a otros, a comprometernos en un verdadero cambio. Si miramos simplemente una imitación, como decimos nosotros, la imitación de Cristo es muy importante. Imitar lo que Jesús hacía, imitar cómo Jesús vivía. Pero sin embargo, cuando nosotros ya nos hacemos dueños de su espíritu, es decir, de su presencia real en nuestra vida, que se encarna también en nuestra vida, ahí nosotros encontramos otras cosas más. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Y estamos encontrando como esa cierta autonomía de dirigir nuestra propia existencia, dirigir nuestra vida de acuerdo a esos criterios y a esos valores que hemos aprendido del Señor. Y ahí está la riqueza. Esa es la cosa linda y positiva que podemos nosotros entender. Y entonces, la primera actitud es la de aquellos que confunden, decíamos, el Espíritu de Dios con el demonio y por lo tanto no discute sobre rasgos del Mesías, sobre formas de entender al Cristo. No discute sobre esas cosas. Todo eso bien pudiera tener algo positivo, ¿verdad?, si hubiese la posibilidad de la discusión, del hablar, del entender juntos. Peca en contra del Espíritu el que rechaza la actuación de Dios que se realiza en Jesucristo. Entonces aquí está, queridos hermanos, el pecado contra el Espíritu Santo. Peca contra Dios, atención, peca contra Dios todo aquel que en realidad rechaza, esa es la palabra concreta, la palabra para subrayar, o rechaza, doy cuase. Y eso es porque decimos, ¿cuántas veces repetimos? Nosotros dijimos que el famoso Shake Papa hoy. Y con eso, ¿qué estamos haciendo? Rechazo la propuesta que vos me estás dando. ¿Y por qué rechazo tu propuesta? Porque hay Papa hoy. ¿Entienden? Entonces aquí nosotros estamos mirando mucho más hacia adelante. Estamos mirando esta fuerza de un espíritu que aparece como la fuerza original en la que viene a decidirse el sentido de estas dos actitudes básicas, decíamos. Y por eso esta es la primera actitud. Confunden el Espíritu de Dios con el demonio. Peca en contra del Espíritu el que rechaza la acción de Dios que se realiza en Jesucristo y la atribuye al castigo. Así entonces, la actitud es aquella del que se cierra a Dios cuando Dios habla. Aquí está el caracú y aquí está lo que tenemos que subrayar. ¿Cuál es esa actitud? Y la actitud verdadera es entonces aquel que prefiere cerrarse. Doy cuase yete o imba eve ayeba. Oñembote hay ponande upepe vente se ikatuta ayaba. Haupeante se ikatuta ayaba. Tena ikatuya ave upeante se ayapose. Lo mío recuerda, aumianda ayapose. Porque se ayapota la se aypota.
Entonces esta primera actitud es un rechazo, decíamos, justamente es eso. Es un rechazo de la acción de Dios que se realiza en Jesucristo y se la atribuye al diablo. Es la actitud del que ha escondido la luz que se le ofrece. La actitud del que se cierra a Dios cuando Dios habla. Ciertamente su gesto excluye ya el perdón. Niega a Dios y se contenta con aquello que ahora tiene. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, en este día, como siempre, el apóstol Santiago viene a nuestro encuentro, el primer obispo de Jerusalén, el primer obispo en la vida cristiana, la comunidad cristiana. Por eso que es tan realista este obispo. Santiago, que fue el que estuvo con el Señor y por lo tanto lo conoce muy bien. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, 1, 6. El jornal, defraudado a los obreros, está clamando contra ustedes y su clamor ha llegado hasta el oído del Señor. Problemas sociales, problemas de injusticia contra el obrero. Ahora ustedes los ricos lloran y se lamentan por las desgracias que les ha tocado a ustedes. Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados. Su oro y su plata están herrumbrados, y esa herrumbre será el testimonio contra ustedes mismos y devorará su carne como el fuego. Han amontonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. El jornal, el salario defraudado a los obreros que han cosechado sus propios campos, está clamando por ustedes y los gritos de los segadores
han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Se han cebado para el día de la matanza. Condenaron y mataron al justo, y el Señor esto no resiste. Queridos hermanos, fíjense, ¿no les parece que esto es tan real hoy también en nuestra vida? Explotamos a la gente, vivimos entonces como mendigos, pero sin embargo estamos dentro de la opulencia o dentro de la riqueza y queremos seguir explotando y explotando y explotando. Recordemos que la palabra de Dios, recordemos que la Biblia de por sí, ya desde el Antiguo Testamento, la comunidad judía siempre apuntaba hacia la comunidad. El judaísmo de por sí, queridos hermanos, cuando va escribiendo esta iglesia, esta sinagogués, el Cajal, se reúne y reflexiona sobre los problemas del contexto histórico. Están apolillados, dice, esa riqueza que ustedes han acumulado y que le han sacado y que le han explotado a los pobres. Hagan algo, vuelvan a invertir, den la posibilidad, páguenle bien su salario, hagan lo que tienen que hacer. Queridos hermanos, Santiago es un obispo muy concreto. Es el primer obispo de Jerusalén. Estuvo al lado del Señor y por eso siente, sabe y por eso está reclamando la verdadera justicia para el hombre. Pidamos esta gracia también para nuestra nación, para nuestras familias, para cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28, 19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo.
La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina, que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios, refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las 3 desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas 2, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología maravillosa del libro de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, como decía el cardenal Martini, es el Evangelio para los avanzados. Estamos mirando el capítulo 12. Esta primera actitud niega a Dios
y se contenta con aquello que ahora tiene. ¿Se dan cuenta? Este es un egoísmo en realidad. Porque ñandeña y moa upea, ñandeña huerecoa upea ya oima. Ñandeña huerecoma upea, de eso ya no se habla. Y entonces, ante las propuestas de un cambio, ante las propuestas de un Dios que nos llama a seguir cambiando el mundo, a seguir aportando sobre el mundo, a transformar el mundo, upea ñandeña ya poema. Entonces ya por ahí. Eso no es característica del cristiano. Ciertamente su gesto excluye ya el perdón. Niega a Dios y se contenta con aquello que ahora tiene. Ahora, la segunda actitud es la de aquel que sufre confesando a Cristo. Aquel que sufre confesando a Cristo. Hay que ver. Esto es entonces ya un asumir con responsabilidad y con valor, ¿verdad? Y entonces, ciertamente que uno va a sufrir y uno tiene que ponerse las pilas, uno tiene que ponerse la camiseta para poder sufrir por Cristo. Ya aludimos al contexto de persecución en que se sitúan estas palabras. Aunque se encuentre perseguido, el hombre no está solo. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar. Ñandé, nañaimei, ñane año, nañane añoy. Absolutamente no, sino que es la presencia de un Dios. Así lo ha precisado el Evangelio cuando afirma: cuando les lleven a los jueces y autoridades, no bajen la cabeza sobre la que deben referirse. El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que ustedes tendrán que decir. 12, 11, 12. Vamos a mirar un poco cómo se nos presenta. Dice: cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo le van a cómo se van a defender. Si es que verdaderamente están luchando y están haciendo todo por Cristo. ¿O qué van a decir ustedes para su defensa? Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Entonces, el Espíritu, ¿qué es lo que hacía, queridos hermanos? Y estábamos diciendo, no como una cosa luminosa, una cosa que viene desde afuera, ¿verdad? Que te invade y entonces, ahora gracias a este Espíritu que está, entonces yo voy a ser buenito, lo que sea. No. Sino que apeñante yaras y ponañande. El Espíritu, una pepe me imagina. Yandeya yepo yayana. Hañandeña moñe buenuana yepa. Yagüeraja hañamonga cuapeñandere cobepe. Esa es la verdadera característica de esto que estamos diciendo de nuestro estudio. Es una responsabilidad, es un querer hacer bien las cosas. Y esta es la primera actitud. Dios, cuando está entonces en esta actitud de regalarnos, de darnos, de levantarnos, sin embargo, nosotros tenemos que responder con nuestra parte. Ñandeye yapona, porque ñandenda yapoy no, entonces dayamo ahí move. Entonces, su gesto excluye ya el perdón. Y todo esto ahora miramos desde el capítulo 12 siempre, que es la segunda actitud. Aunque se encuentre perseguido el hombre en esta segunda actitud, el hombre está perseguido, el hombre está imposibilitado. Y por lo tanto, aunque encuentre esta persecución, el hombre no está solo. Así lo ha precisado el Evangelio cuando afirma: cuando les lleven a los jueces y autoridades, no cavilen sobre todo lo que han de responder. El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que ustedes tienen que decir. Es el Espíritu de Dios que concede a los que oran. Es la fuerza que da el Cristo a los que sufren por su nombre. Es el principio de verdad que el judaísmo ha rechazado, condenando al Señor como poseso. Bueno, aquí entonces vemos todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el aspecto de esa lucha.
es la fuerza que da el Cristo a los que sufren por su nombre. Es una lucha continua. Y esta es la segunda actitud, queridos hermanos. No es que todo está, entre comillas, regalado, sino que principalmente ante ese regalo, esa donación de Dios que nos llama a salir adelante, entonces nosotros ahora entendemos que tiene que ser una lucha continua y sobre todo tiene que ser una lucha perseverante. Me despido de ustedes, queridos hermanos, en el día de hoy y que el Señor les regale esa gracia que necesiten. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.